un entendimiento básico del día del Señor. Seguramente mucho más se pudiera decir, pero vamos a ir sobre los puntos más importantes para un entendimiento. Anunciamos que íbamos a tomar Éxodo 28, ese texto, y de allí derivar nuestro bosquejo. El texto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ayer tomamos la palabra acuérdate para ir sobre el fundamento del día de reposo. Es decir, ¿por qué un día de reposo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el piso que hay? La razón que nos da la Escritura de un día de reposo. Y vimos tres tipos de fundamento. El fundamento de las ordenanzas de la creación. Si alguno no está al tanto, puede consultar aquí mismo en la página de Facebook la lección de ayer, de que hacemos referencia con las ordenanzas de la creación. Pero el primer fundamento del día del Señor es el que provee las ordenanzas de la creación. El segundo fundamento que vimos es el fundamento de la ley moral en sí. No solo que reconocemos que hay unas ordenanzas de creación, sino que estas ordenanzas expresan o expresaron el contenido de la ley moral en sí, donde creemos que todo hombre, desde el Edén, tiene un código ético en su corazón, corresponde a la ley moral, que luego por la caída es necesario escribirla, expresarla, que es lo que vemos en el Sinaí. En el Sinaí vemos 10 mandamientos que resumen o sintetizan la ley moral. La ley moral es mucho más grande, pero es como que en el Sinaí se agrupó por temas y se le dio un nombre a cada tema, y son los 10 mandamientos que conocemos, pero la ley moral es un concepto muy amplio. Y el tercer fundamento que vimos es el fundamento de creación y redención. ¿Por qué un día de reposo? Bueno, debemos acordarnos porque lo primero nos evoca a Dios, el Señor, el señorío de Dios, porque Él creó todas las cosas. Pero luego, hasta que el pueblo fue sacado de Egipto, se añade un segundo fundamento, y es la redención, que el pueblo se debía acordar, guardando el día de reposo, de que fue un pueblo liberado. Y hicimos, una pregunta final, y es si el Nuevo Testamento abroga la observancia del día de reposo, y teníamos que decir que no en su sentido moral, como ley moral, como ordenanza de la creación, y como código moral, como parte de la ley moral, jamás el día de reposo es abrogado. Pero, según Oseas 2:11, que luego Pablo lo va a citar en Colosenses 2:16 y 17, se nos muestra que hay un sentido en que sí, que hablamos de los días de reposo que pertenecían a la estructura del antiguo pacto. Entonces, cuando cae el antiguo pacto, cae todas esas observancias legales, pero que haya caído el antiguo pacto con sus observancias legales no significa que haya caído la ley moral. La ley moral sigue en pie, desde el Edén está en pie, estará en pie siempre. Y por eso, aunque la ordenanza del antiguo pacto ya no esté, todavía tenemos el mandamiento moral. Hoy vamos a mirar el segundo punto de nuestro bosquejo. Recordemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vimos acuérdate, el fundamento. Ahora el segundo, del día de reposo. Bajo esa frase,
vamos a estudiar en sí mismo el asunto del día de reposo, así como dice la frase, del día de reposo. Queremos estudiar esa frase del día de reposo, el asunto en sí de un día semanal, y aclarar en 3 asuntos esto del día de reposo. Me voy a esforzar por dar los 3, aunque según el material que tengo quizá de 2 no más, pero el otro es un poco más especializado, quizás y complejo, pero vamos a tratar de verlo. El primer asunto con el que vamos a aclarar esto de un día de reposo en sí es la palabra Sabbat. Luego miraremos el asunto del cambio de día. Si nos hemos preguntado por qué en el antiguo pacto era el 7º día, el Sabbat, y por qué en el nuevo pacto es el primero, vamos a mirar el cambio de día. Y por último, quiero mirar el asunto de la palabra día, que eso también nos arroja luz con respecto a su observancia. Así que sin más preámbulo, vamos a ir sobre lo primero, y es la palabra Sabbat. Aquellos que hemos recibido la palabra de Dios en otro idioma que no corresponde al original, recuerdo que en general el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y un hebreo y un griego que hoy no se hablan. Hoy se habla como pasa con nuestro castellano. Si usted tiene la oportunidad de mirar el castellano, escritos antiguos, va a encontrar que no es exactamente, tiene la base, por supuesto, pero no es exactamente el que se hablaba en tiempos de Cervantes, por ejemplo. Pero es la idea. Así que el hebreo que se habló, el bíblico, es el que corresponde al idioma del Antiguo Testamento. Ahora, los estudiantes de la Biblia debemos buscar las mejores herramientas que podamos para entender el contenido bíblico lo más fiel posible en el idioma primario en el que nos fue dado. Bueno, para eso hay pastores y maestros que tienen que luchar con los textos a ese nivel. Uno de los factores que más ha redundado en más confusión a la hora de determinar la validez de guardar el día de reposo ha venido precisamente de una anotación que trae la Biblia en su versión Reina Valera, y es que cada vez que aparece día de reposo hay un asterisco que indica abajo lo siguiente: aquí equivale a sábado. Esta es una anotación muy lamentable realmente. Esta no es una anotación del original. Esta es una anotación de los traductores o de los editores que en su momento quisieron aclarar algo, pero por aclarar el asunto fue aún más confuso. Que el lector común de la Biblia haya un tropiezo en esto, porque entonces quiere él interpretar sus obligaciones con el día de reposo y se encuentra con que aquí equivale a sábado. Entonces tiene 2 opciones: o según en su acceso al español, entonces tiene la opción de ajustarse a lo que le sugieren, que observe el sábado, ¿verdad? O de obviar eso y decir de alguna forma que no sé ni cómo explicarla, yo no observo el sábado. Y eso es lo que hacen estas pequeñas cosas, ¿sí? Y a veces es el problema con las Biblias, que se comentan y cosas así, que a veces es de buena intención, pero generan, en vez de explicar, generan confusión. Bien hubiésemos agradecido a los traductores no haber hecho esto. Por las razones que fueran, esta aclaración que ellos quisieron hacer hoy se presta para confusión. No hubiera habido confusión si en lugar de transliterar, y aquí vamos a mirar que antiguamente se creía que había ciertas palabras de contenido teológico o religioso que no era necesario traducir. Ese fue un criterio que tenían en la mente los escritores antiguos. Así que tomaron palabras que para ellos no debían traducirse, se debían dejar tal como están
en el idioma original y simplemente se transliteró, es decir, se trató de buscar el equivalente más preciso a la palabra en español. En este caso tenemos el caso de la palabra amén, que esa nunca se tradujo. Amén en griego es amén, aleluya en hebreo es aleluya, porque les parecía que si se traducía perdía el sentido. Entonces esa palabra hoy ya se viene a incorporar, ¿verdad? Y casi que ocurre esto, y lo que se hizo con esta palabra, sabbat, fue convertirla, según este criterio, aquí sabbat equivale a sábado. ¿Sí ve? Sabbat, sábado. Y esto es un error, y aquí voy a explicar, y espero que el Señor me ayude en esto. Literalmente, cuando la palabra de Dios habla desde Génesis, que es donde encontramos la palabra reposo por primera vez, y por supuesto en el texto acuérdate del día de reposo, la palabra sabbat en cualquier léxico bíblico significa reposo o descanso. Así que en nuestra Biblia, Éxodo 20, acuérdate de el sabbat para santificarlo. Pero si se hubiera traducido como bien se hizo, significa acuérdate del reposo, del día de reposo, o acuérdate del día de descanso. Les recuerdo, para aportar a esto, que en la cultura hebrea, y esto por la tradición de las escrituras, por supuesto, los días de la semana no tenían nombre. Se llamaba el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el día de descanso. Pero no es que ese fuera el nombre, sino que con día de descanso se nos estaba delatando cuál era la naturaleza de ese día. O sea que es el séptimo día para descansar, y por eso día de descanso. ¿Dónde vienen los nombres? Eso es una tarea compleja, ya algunos lo investigarán en sus medios, porque eso es de acuerdo a la cultura, tienen sus propios días de la semana. Los días en español que tenemos vienen más bien de nuestra ascendencia, usted sabe, hacia atrás. Nuestro idioma proviene de esas lenguas que luego vienen a dar con el latín, ¿verdad? Que era el idioma de Roma. Pero depende de la cultura usted tiene. Usted ve que, por ejemplo, en Estados Unidos los nombres de la semana no son como los nuestros. Tienen su propio nombre. Los de nosotros son un poco parecidos, pero y así en otras culturas. Pero fue mucho tiempo después que se escribe el Génesis y el Éxodo y el Pentateuco. Mucho tiempo después, cuando para nosotros aparece la cultura romana, que los días se les asigna un nombre. Se les asigna un nombre, tomando la designación cuando allí se dedicó cada día a un dios celeste, pues a un dios de ellos, por supuesto. El dios de la luna, dios de Lunae, es nuestro lunes. En inglés pienso que pasa lo mismo, ¿no? Día de la luna, así ya es literal. Nosotros le dijimos lunes, para respetar esto. Día de Marte, o en latín Marti, entonces es martes. Día de Mercurio o Mercury es nuestro miércoles. Día de Júpiter o Jovis es nuestro jueves. Día de Venus o Veneris, viernes. Día de Saturno o Saturni, que es el sábado. Pero ahí pasa algo. Saturni. Luego, cuando Roma es influida por el cristianismo, por la cultura hebrea, un poco, ahora se pone un poco más cercano a la palabra sabbat.
Entonces ahora nuestro sábado ya dejó de ser un poco más lejano a Saturno y ahora es más cercano a lo que dice el hebreo. Sábado, 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 sábado. Y el día domingo pasó igual, su nombre se cristianizó del día del sol, solis, a el día doménico o dominus del Señor, día de Dios, día de Dios, del Señor. Por eso, domingo y no día del sol, como en inglés. Sí, que ese sí es ese día. ¿Cuál es mi punto? Que nosotros no podemos tomar la escritura y hacer un anacronismo. Un anacronismo es nosotros, después de mucho tiempo en la historia, cuando se le asignaron los nombres a los días de la semana, volvernos hacia atrás y poner los días a los nombres antiguamente. ¿Sí? No podemos hacer eso. Históricamente, primero, en la historia bíblica, los días de la semana no tenían nombre. Siglos después se le pone un nombre. No podemos ir al Génesis y asignarle al primer día lunes, al segundo día martes. No podemos hacer eso. No, eso es un anacronismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Es lo que hicieron los autores que ya para su época tenían la palabra sábado. Entonces se fueron atrás y colocaron una anotación que dice aquí equivale a sábado. Solo porque la palabra es sabad, entonces ellos cometieron ese error de anacronismo. Si tan solo se hubiese traducido la palabra sabad, lo más obvio posible, tendríamos que en los pasajes que se usa, sencillamente se hubiera traducido reposo o descanso. Tal como lo dice bien Éxodo 20, 8 al 11, que es nuestro texto de estudio, y que está muy bien este asunto, solo que le quitaríamos con gusto el asterisco que dice aquí equivale a sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dejado así, sin ningún asterisco confuso, cuando el Señor ordena guardar el día de reposo, no está diciendo que guardemos el día sábado, sino que guardemos el día de reposo. El lector corriente no se hubiese visto tentado a concluir que Dios le está llamando a guardar un día llamado sábado, sino sencillamente que Dios le está llamando a guardar un día de descanso. Esa es la esencia del mandamiento, que se debe guardar u observar un día para descanso, un día de descanso. Gracias a ese asterisco, muchos piensan que hay que guardar es el día sábado. No, el día, se debe guardar un día de descanso. Dios ordena acordarse del sabbat, es decir, Dios ordena acordarse del descanso semanal, no guardar el día que en nuestro idioma se llama sábado. La esencia del mandamiento es clara, desde la creación. Debe guardarse un día de cada 7. Y ese día debe guardarse, observarse o practicarse como un descanso. Este es un día de reposo o descanso, y desde la creación hasta la muerte del Señor Jesucristo, como espero enseñar, este día de reposo se observaba el último día de la cadencia semanal. Recuerde, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero el séptimo día, voy a usar una palabra así como me la voy a inventar, sabatió, descansó, para que me entienda. Ubicar el reposo en el día séptimo hace parte del mandamiento. Vuelvo y le digo, desde la creación hasta la muerte del Señor. Es la cadencia que Dios hizo. 6 días trabajó, más el séptimo reposó o descansó. Entonces, en esa estructura, la esencia dice que de los 7 días uno es de descanso, pero en esa estructura el día de descanso se observaba el séptimo.
En Génesis 2:1-3 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó. Voy a inventar otra vez la palabra y sabatió. El día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó, descansó o sabatió de toda obra que había hecho en la creación. Note que en este pasaje el Señor descansó el séptimo día y lo bendijo, es decir, que ese día tiene un tratamiento especial. Pero no debemos pensar que Dios está poniéndole un nombre a ese día. Lo que nos está diciendo es la actividad del día. Con su ejemplo nos declaró su naturaleza. No nos estaba diciendo, mire, colóquenle así a este día, sino hagan esto este día. Esa es la idea. Así que la actividad de ese día era precisamente el cese de las demás actividades, el descanso después de 6 días de actividad. Déjeme ponerle un ejemplo. La Biblia no dice, en Génesis 1, en el relato de la creación, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del lunes. No, eso sería un anacronismo. Este día de la semana, se llamó lunes mucho tiempo después. Así que ponerle lunes al primer día de la semana es un anacronismo. Hoy lo hacemos, porque ya es nuestra realidad, pero no cuando vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue la tarde y la mañana, etcétera, etcétera. Así es. No lunes, martes, miércoles ni sábado, sino 1, 2, 3, 4, y el séptimo día se nos reveló, fue la naturaleza, qué se debería hacer. En la esencia del mandato, entonces, no está el día sábado. En la esencia del mandato está el descanso, el reposo, que en el original reposo y descanso es la palabra sabbat, que hasta la muerte de Jesucristo se observó el séptimo día. Por esta razón, más adelante se podía cambiar el día sin afectar su esencia. ¿Sí nota? ¿Cuál es la esencia? Que debe haber un descanso de 7 días, debe haber un descanso. Hay un día destinado cuya naturaleza es descansar o reposar. Esa es la esencia. Bajo la estructura antigua, ese día se observó el séptimo, y por eso luego se puede cambiar al primero sin afectar su esencia. Ahora, si la Biblia dice guarde el sábado, eso sí hubiera sido un problema. Pero si dice repose un día, todavía nosotros, en el nuevo pacto, estamos reposando un día. Así que no hemos afectado la esencia. Y toda esta confusión es gracias a ese asterisco, que hubiéramos agradecido a Dios no haberlo puesto. Sin embargo, así como en la primera creación, voy a hablar así, desde lo que pasa desde la creación hasta Jesucristo, en la primera creación, el hombre no determinó cuál es el día a descansar, sino que Dios dijo el séptimo. Tampoco desde el Señor Jesucristo en adelante se nos da a nosotros determinar cuál es el día a descansar. En el antiguo pacto se reconoce que el día a descansar es el séptimo, pero en el nuevo pacto, como veremos, el día es el primero. Así que esto es lo primero que hemos de ver, la palabra sabbat, que significa reposo. Ese es el mandamiento. 6 días trabajarás y el séptimo guardará un reposo. Segundo, miremos el asunto del cambio de día. Gran parte de la confusión se puede esfumar cuando aclaramos lo del nombre del día. Sin embargo, muchos creyentes no entienden por qué, al parecer,
sin ningún mandato del Nuevo Testamento, el día de reposo fue cambiado del séptimo al primero. Y en esto, hermanos, debemos decir, y quiero decirlo además, que en esto algunos autores, no muchos, algunos autores del llamado neocalvinismo hoy, lamentablemente dicen que la iglesia adora el domingo porque es el día que todos descansamos, que es una conveniencia social, que no hay ningún principio bíblico. Tiene que tener cuidado de esto. Esta gente, ahí se nota que es básicamente en muchos aspectos, en esos aspectos fuertes, muy mundanos, muy mundanos. Aquí debemos atenernos, hermanos, a la manera como la Biblia razona. Y es que eso pasa cuando yo razono y pongo mi razonamiento encima de la Biblia. Hermanos, y nos toca aprender a razonar cómo la Biblia razona y cómo la Biblia nos revela la voluntad divina. Así que quiero darle varios puntos de entendimiento para entender por qué el cambio de día. Y se lo voy a comprobar. Así que cuando vamos a la Escritura no decimos, bueno, y le decimos, bueno, a menos que usted me muestre un versículo que me diga que Jesucristo, un apóstol, diga, ya no se adora aquí sino así, lo creo. Yo debería ponerme debajo de la Biblia y decir, Señor, dime, ¿qué datos veo en la Biblia? Yo saco las conclusiones. Debería ser el ejercicio. Así que vamos a mirar algunos puntos de entendimiento. El primero es que el cambio de día estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Obviamente no estaba revelado completamente, pero se prefiguraba en el Antiguo Testamento. El Salmo 118 fue usado por Cristo mismo en Marcos 12. Así que en Marcos 12, el Señor Jesucristo habla de Él mismo, pero haciendo referencia al Salmo 118. Luego el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, usa el mismo pasaje del Salmo 118, que fue el mismo que citó el Señor Jesucristo, y Pedro lo usa de la misma forma, para hablar de Jesucristo. Así que este salmo, por la interpretación que Jesucristo mismo dio y que el apóstol Pedro dio, es un salmo mesiánico. ¿Qué dice? Salmo 118, 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores, está hablando de Cristo, ya usted conoce, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este texto nos dice varias cosas de Jesucristo prefigurándolo. Uno, que esta piedra, que ya lo identificamos que es Cristo, como Pedro lo hace, como Cristo lo hace, esta piedra sería desechada por los edificadores. Y eso el Señor se lo dedicó a los eruditos de su tiempo. Ellos desecharon la piedra. Pero dice que esta piedra, al ser desechada por ellos, ha venido a ser la cabeza del ángulo de parte de Jehová. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo podemos decir que el Señor fue finalmente desechado y al mismo tiempo, en el momento que estaba siendo desechado, estaba siendo puesto como cabeza del ángulo? ¿Cuál es el día que podemos decir, este es el día que hizo Jehová? Este es el día en que siendo desechado, también es puesto como cabeza del ángulo. ¿Cuál es este día en el cual nos gozaremos y nos alegraremos de él? Seguramente estaba hablando de el evento de su muerte y de su resurrección. Cristo viene a tomar en su resurrección, Él viene a tomar un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses, para que en su nombre se doble toda rodilla. Cristo venció cuando resucitó, fue desechado, pero al mismo tiempo fue puesto como cabeza del ángulo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí ves como si se hubiera ganado un título honorífico por la resurrección de los muertos? Así que el día de su victoria coincide con el día de nuestro gozo en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Les recuerdo que fue un primer día de la semana, un primer día temprano en la mañana cuando Cristo resucitó. Otro pasaje que nos muestra que Dios estaba preparando el cambio de día desde el Antiguo Testamento es Jeremías 31, 31 y 32. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí hay una alusión. ¿Y cuál es la alusión? Es un poco más general, pero es una alusión muy específica. Y es que el Señor en Jeremías 31, 31 y 32 está diciendo que el pacto que tenía con la casa de Israel y Judá, ese pacto que conocemos como el antiguo pacto, vendría días cuando se abrogaría y se instituiría uno nuevo. Uno nuevo. Escúchese esto. No el antiguo mejorado, no el antiguo transformado, sino un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Y qué característica tendría ese nuevo pacto? Bueno, que según el Señor Jesucristo, la característica principal del nuevo pacto es que sería levantado sobre la sangre de Jesucristo. Recordemos la fórmula que usamos cuando vamos a tomar la cena. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que note el asunto. En Jeremías se dice, habrá un nuevo pacto. El antiguo perecerá, no será tenido ya más en cuenta. Se establecerá uno nuevo. Y es nuevo porque no corresponde con el antiguo, porque el nuevo se establece sobre la sangre o el sacrificio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 8:13 afirma, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Note esto, la estructura del antiguo pacto, ayer puse un ejemplo, un andamiaje, un molde, la estructura del antiguo pacto vendría a ser abolida por el Señor Jesucristo. Así que es verdad, hermanos, que nosotros creemos que había un antiguo pacto que regía para Israel y Judá, como lo dice allí, es decir, para el pueblo de Israel. Era un pacto, el antiguo pacto. Ahora, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él allí con el sacrificio, viene a abolir ese antiguo pacto y se establece el primero. Pero note qué es lo que caduca y qué es lo que se establece. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. No la ley moral. Cuidado, yo sé que la ley moral hacía parte del antiguo pacto. Pero ¿qué es lo que hace parte del antiguo pacto? No la ley moral, sino la forma específica en que la ley moral se presentó. Ahora, en el nuevo pacto, la forma específica es una, pero la ley moral se conservó. O es que tendríamos que pensar, entonces en el nuevo pacto sí se puede tener otros dioses. No, por supuesto que no. Eso hace parte de la ley moral. Es la misma, ¿verdad? Es la misma ley moral. La ley moral de no robar, por ejemplo. ¿Eso era solo el antiguo pacto? No. El antiguo pacto tomó su forma. Pero en el nuevo pacto tiene otra, ¿verdad?
pero la esencia de la ley moral es la misma. Su andamiaje pactual no. El andamio antiguo incluía regulaciones específicas, leyes propias que los judíos habían recibido como pueblo geográfico, como objeto de la antigua dispensación. Pero al ser invalidado ese pacto, se dio paso al nuevo, basado en la sangre de Jesucristo, para todos los que crean en Dios de todos los pueblos y naciones. Entonces, ¿qué se esperaría por consecuencia? Que muchas de las cosas que tenían los judíos, como pertenecientes al antiguo pacto, no nos apliquen a nosotros, como lunas nuevas, días de reposo, fiestas, dietas, ceremonias. Eso no, por supuesto. Eso correspondía al antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, la ley moral continúa y según Jeremías 31-33, la ley de Dios en el nuevo pacto, en este nuevo pacto que el Señor haría, ¿se acuerda la promesa, no? Haré por terminado pero haré un nuevo pacto, y en este nuevo pacto, Jeremías 31-33 dice que la ley moral no desaparecería, sino que sería escrita en el corazón de ellos. Entonces, mire, Jeremías 31, 31 y 32 nos dicen, hay un antiguo pacto que caducará, se establecerá un nuevo pacto. Si ve lo que caduca, el antiguo pacto y no. Pero el versículo siguiente nos va a decir que no caduca. Escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, ¿qué caduca? El antiguo pacto, se establece uno nuevo, pero ¿qué continuará? ¿Y qué continuará más profundamente? La ley en el corazón. Así la ley moral, incluyendo el reposo, está vigente, permanece en la estructura del nuevo pacto con esto más a favor, que ahora está escrita también en el corazón de los creyentes. ¿Sí? No el día séptimo, sino el reposo, que es la ley moral. Así que lo primero es que el cambio de día se prefiguraba en el Antiguo Testamento. Segundo, en el Antiguo Testamento se dio el mandamiento señalando creación y redención, por lo que al haber una nueva creación y una nueva redención, el día cambió. Recuerden, en el Antiguo Pacto se dio el mandamiento bajo dos razones: creación y redención. Creación en Éxodo, redención en Deuteronomio 5. Pero como se instituye un nuevo pacto, o podemos decir una nueva creación, y hay una nueva redención, el día cambió. ¿Acaso hay rastros en el Nuevo Testamento que con Cristo hay una nueva creación y una nueva redención? Entonces podemos decir que la primera creación es la creación del mundo. Pero esta nueva creación tiene que ver con el mundo bajo el señorío de Jesucristo como Salvador. Y en el antiguo pacto la redención que hubo fue una redención del pueblo de Israel, fue una redención geográfica, fue una redención a un pueblo, pero en el nuevo pacto la redención es una redención espiritual. Ahora, note el asunto de la nueva creación en el nuevo pacto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente ahora hace parte de una nueva creación donde lo antiguo es hecho nuevo. Segundo a los Corintios 5:17, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que Jesucristo, entronizado,
cuando decimos Jesucristo entronizado, lo estamos ubicando como ya resucitado. Jesucristo resucitado dijo: yo hago nuevas todas las cosas. De manera que si encontramos que en el nuevo pacto con Jesucristo hay una nueva creación. En esta nueva creación hay un nuevo pueblo, hay gente que es hechura suya, que Él ha hecho nuevas criaturas por su sangre. Ahora, eso es lo que conmemoramos el Día del Señor. Y el asunto de la redención, Apocalipsis 14:3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3 y 1 Corintios 7:23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Así que el Nuevo Testamento incluye un lenguaje especial para redención y no tiene nada que ver con si somos esclavos o libres físicamente. El lenguaje de redención que usa el Nuevo Testamento es un lenguaje netamente espiritual, de la redención en Jesucristo. Ahora, ya que todo esto, que estamos en una nueva creación y tenemos una redención espiritual, esto hace parte de lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es hecho como el antiguo, que es un pacto externo con un pueblo físico. Este pacto es hecho con los elegidos espiritualmente. Tenemos entonces mayores y más grandes promesas, ya que tenemos cosas mayores por las que conmemorar el Día del Señor. Piénselo, nosotros no estamos conmemorando lo que estaban conmemorando los judíos: la creación y la redención. Nosotros estamos conmemorando cosas más grandes. Los judíos conmemoraban la creación natural, nosotros la creación espiritual en Cristo. Los judíos celebraban que salieron de Egipto, nosotros que somos libres del pecado. El primer día de la semana es un día especial, no es como los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a que en el antiguo pacto, la antigua forma observó el último día, pero en el nuevo pacto el Señor dice: yo hago todas las cosas nuevas. Ahora esa novedad de las cosas nuevas presiona un cambio de día. Es que si lo siguiéramos observando, el séptimo, estaríamos expresando que no creemos que las cosas en Jesucristo han sido nuevas. Si seguimos conmemorando el día antiguo, ¿qué estamos diciendo? Pues que creemos que estamos todavía en el pacto antiguo. Pero al conmemorar el primer día de la semana, estamos expresando que realmente creemos que hay un cambio, que el antiguo pacto caducó, y por eso no observamos el último. Si lo observáramos es como si nada hubiera pasado. Al guardar otro día, el día de la victoria de Cristo, no resaltaría Cristo, resaltaría la primera creación. Por eso, creación, nueva creación y nueva redención presionan a que ya no se observe el mismo día de los judíos, sino el día cristiano, es decir, el día de la victoria de Jesucristo. Y esto es propio del nuevo pacto. Tercero, guardamos el primer día de la semana porque Dios mismo señaló ese día con su resurrección y con sus posteriores apariciones. ¿Por qué guardamos ese día? Porque Dios mismo lo señaló con su resurrección y con sus posteriores apariciones. Ayer miramos unos conceptos llamados palabras revelación y actos revelación, lo recuerdan, ¿no? Y que el día de reposo en la creación fue establecido más por acto revelación. Dios hizo algo que reveló su voluntad. En el Antiguo Testamento Dios descansó el séptimo día. Mire, hizo un acto que reveló. Entonces, como Dios descansó el séptimo día,
reveló de ahí en adelante que el día a guardar era el que él guardó, el séptimo. La raza humana en un comienzo descansó el día que el Señor descansó. Y además porque ese día no solo descansó, sino lo santificó, lo bendijo de una forma especial. Ahora, en el nuevo pacto las realidades no son distintas. El mismo Señor Jesucristo, que les recuerdo que Él se denominó Señor del día de reposo, ¿sí ve? Es el Señor del día de reposo, que es el Señor del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es nuevo pacto porque está sobre la sangre de Él, ¿verdad? El mismo Señor con sus obras hace lo mismo que Dios con la primera creación. El Señor descansó tal día y por eso ese día fue observado. ¿Cuándo podemos decir que Cristo estableció ese día? ¿Cuándo podemos decir que entró en su reposo? ¿Cuándo podemos decir que Él terminó la obra? Podemos decir, hizo una obra, ¿verdad? Un equivalente a los 6 días de la creación, pero él obró en la cruz. Después de eso, reposó. El día de su resurrección. Hay un paralelo, por supuesto que no es un paralelo calcado, pero es un paralelo. Primero obró Dios, luego descansó. Primero obró Cristo en la cruz y luego resucitó. Con esto, Cristo estaba estableciendo su reposo. Resucitó y se apareció el primer día de la semana a sus discípulos varias veces. Les recuerdo, el primer día de la semana las mujeres se acercan y encuentran que el Señor ha resucitado. Es muy deliberado. Usted, creo y yo sabemos que el Señor no hace nada al azar. No fue que Él pudo haber resucitado un lunes, martes, un miércoles, etc. Pero dijo, está bien el primer día. No, el Señor no hace cosas así. Él está revelando su voluntad. Acto revelación. Así que en este primer día de la semana el Señor estaba revelando, estaba estableciendo ese paralelo entre la primera creación y la segunda. También dice la palabra de Dios en Juan 20, 19 al 21, que fue un primer día de la semana. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Primer día de la semana. Ahora, podía el Señor aparecerse el tercero, el quinto, el sexto, puede aparecerse el día que quiera, pero ¿por qué deliberadamente se apareció el mismo día? Es decir, la misma cadencia, el mismo día de la semana en que resucitó. Resucitó un primer día y luego se aparece un primer día de la semana. Les recuerdo que ahí no estaba Tomás y su segunda aparición, narrada en Juan 20, 24 al 27, ocurre 8 días después, es decir, en el otro primer día de la semana. Uno se pregunta, ¿acaso esto el Señor lo hizo espontáneamente o hay una intencionalidad de eso? Pues así como el Señor en la primera creación no hizo nada al azar, 6 días trabajó y todo lo hizo como un arquitecto y descansó en el otro, el Señor está haciendo lo mismo, está enseñándonos, estaba señalando que hay un nuevo comienzo, hay una nueva creación, una redención espiritual donde Él es Señor, donde el nuevo pacto se establece sobre su sangre, pero el nuevo pacto se establece también sobre su obra y sobre sus palabras. Así que Él estaba estableciendo cuál era el día del nuevo pacto. ¿Cuál era el día del nuevo pacto? 4. Fue el primer día de la semana que el Señor Jesús, con su Padre, envió al Espíritu Santo. Fue el primer día de la semana. Este dato es tiene un significado muy relevante. Recordemos que el Espíritu Santo no vino sobre la iglesia. El Espíritu Santo fue enviado. Y fue enviado, según Hechos 2:33, por el Padre
y por el Hijo. Así que aquí, el Señor de la primera creación, por así decirlo, y el Señor de la creación espiritual, envían al Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y cuándo lo enviaron? Un primer día de la semana. Dice la Escritura, Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, allí estaban todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que era el primer día de la semana? Nos tocará devolvernos a Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16 nos dice cuándo debería observarse Pentecostés. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día? Estamos en Levítico, en el antiguo pacto. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? Pues el primero. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Así que por eso se llama Pentecostés. ¿Ya? 50. Entonces, ¿qué hacía? Se celebraba una fiesta, ¿verdad? El séptimo. Dice, el día después, que era el primero, ahora cuente a partir de ahí 7 semanas. 49 días. ¿Cuándo iba a caer el día 49? Pues un primer día de la semana. ¿Usted qué piensa que los discípulos del Señor, entrenados con mente espiritual, con Cristo, con el Espíritu Santo, con mente judía, etcétera, entendieron que Jesús estaba haciendo? Resucita el primer día de la semana, se aparece el primer día de la semana, envía el Espíritu el primer día de la semana. Así que estos actos de revelación estaban instituyendo algo, llamemos obras acumuladas de resurrección, apariciones, venida del Espíritu Santo, estaban para ellos muy claro, estableciendo que no podían ajustarse a la observancia del antiguo pacto, sino del nuevo. Quinto y último, los discípulos se empezaron a reunir los primeros días de la semana. Me parece muy obvio, ¿no? Sí. Si el Señor se les apareció, si el día de la victoria de Jesucristo fue un primer día de la semana, si empezaron a entender por revelación de Dios estas cosas, los discípulos entendieron el ejemplo del Señor como un modelo preceptivo, se llama. Es decir, un modelo que nos ofrece un precepto o un mandamiento. El Señor les dijo hace mucho tiempo que Él era el Señor del día de reposo. Quiere decir, yo mando aquí. O sea, obsérvenme a mí, porque yo les voy a decir la nueva ética del día de reposo. No hay que mirar a otro lado, sino a mí. No solo lo que Él dijo, no solo lo que Él hizo en su época de sanar y estas cosas nos daban luz de qué se debe o no hacer, sino que todas sus obras tenían que ver con el precepto del día de reposo. Ellos entienden que esta resurrección tipifica el día de reposo que tenemos los creyentes por su obra en la cruz. Pero que el día de reposo tipifique nuestro descanso en Cristo no significa que la observancia del día semanal queda abrogada. Son ambas cosas. El día de la resurrección tipifica nuestro descanso en Cristo, pero no abroga el que debamos tener una señal, por así decirlo, de ese descanso semanal. El Señor es Señor del día de reposo y Él está modelando para los discípulos la ética que deberían seguir. Los discípulos entendieron así la conducta del Señor y empiezan a reunirse el primer día de la semana, no el último día, sino cada primer día de la semana. Pasar por alto es pasar
una costumbre apostólica derivada de un precepto del Señor Jesucristo. Note cosas como estas, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí está Pablo, un judío, acostumbrado, su conciencia está completamente amarrada a que hay un día de reposo. Y porque siendo así, porque siendo judío, deliberadamente se reúne a los actos litúrgicos el primer día. Bueno, porque así lo entendió. Luego en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana pongan aparte algo. ¿Será que Pablo era caprichoso y pudo decir cualquier cosa? El segundo día, el tercer día, no. Primer día, ¿por qué? Porque era el día en que se reunían las ofrendas. Para mí existe un dato de mucha importancia y es el apóstol Juan. Juan, uno de los discípulos más cercanos al Señor, fue abandonado en la isla de Patmos. Mire, está lejos de los judíos, está lejos de la vista de la iglesia, está lejos de la vista de la sociedad. ¿Y qué dice Apocalipsis 1, 9 al 11? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿De dónde sale esa designación de llamar un día Día del Señor? Señor es Jesucristo, obviamente. ¿Cómo llega él a esa conclusión? A menos que haya sido parte de todos estos discípulos que entienden que hay un día especial llamado Día del Señor. No es el día de reposo judío, es el día de la resurrección de Cristo. ¿Qué es estar en el Espíritu? Pues que estaba en asuntos espirituales, como orando, buscando al Señor. Y allí le fue revelado el Apocalipsis. Este día del Señor es más que un día secuencial. Mire cómo le llama Juan, el día del Señor. Y aquí del Señor es algo que le pertenece a Él, ¿sí? Día de la propiedad del Señor. Es como si Él le hubiera reclamado ese día. Y aquí, por supuesto, es el primer día de la semana. Lejos, o más bien, aparte de la costumbre judía. Es claro entonces para nosotros que el cristianismo bíblico y sobre todo el cristianismo confesional reconoce que hay un día que debe ser guardado y se llama el día de reposo cristiano. Cuidado. Hay que perfeccionar lo que decimos. Nosotros no estamos guardando el día de reposo a secas, sino el día de reposo cristiano, porque es de la nueva creación. Cristo tiene que estar presente. Por eso, si no le vamos a decir día de reposo cristiano, digámosle día del Señor. Porque así estamos reconociendo qué queremos decir. Reconocemos este día como vigente para la iglesia. Y si el día de reposo fue observado por los judíos con tanta rigurosidad, perteneciendo a un pacto temporal, a un pacto que desapareció, a un pacto que eran meras sombras y tipos, ¿cómo cree que un cristiano debería guardar el día del Señor? Y es donde nos asombramos, ¿no? Que muchos piensan que, mire, el judío, el del antiguo pacto, del pacto temporal, del pacto pequeño, del que desapareció, era bien celoso, era escrupuloso. En cambio nosotros, al tener el nuevo pacto, el de verdad, el espiritual, somos más livianos en guardar el día de reposo cristiano. No, por el contrario, deberíamos, mire, mucho más. Es el llamado Día del Señor y se observa el primer día de la semana, no por institución humana ni por costumbre eclesial, sino por ese mandamiento o ese precepto que se derivó del modelo
que Él nos dio. Acto, revelación. Como fue instituido el primer Sabbat, así fue instituido el Sabbat cristiano. Acto, revelación. Y es el día especial de la adoración a Dios, el día semanal de los actos litúrgicos, de la búsqueda de la presencia de nuestro Dios bajo el nuevo pacto. Ya no el séptimo, sino el primero de la semana.